Este es el libro de Gujarati, ¿ya? Habíamos visto ayer capítulo 8. Capítulo 7 y 8 es el modelo lineal general. Solo dos capítulos. El modelo lineal simple, ¿cuántos capítulos lo ha dedicado? 6 capítulos lo ha dedicado Gujarati. Es bastante amplio. Entonces, la noción de modelo lineal simple, modelo lineal general es la misma. Si vamos al libro, modelos con regresión con variables dicotómicas, nos vamos a centrar en eso ahora. Pero habíamos dejado una tarea, ¿no? Luego vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a ver el modelo ANOVA, análisis de la varianza. Este modelo ANOVA se ve en la materia de estadística. ¿Ya? Esta se ve en la materia de estadística 2. Probablemente algunos ya lo vieron. Entonces, la noción de nosotros es más en una regresión. Aquí es, el modelo ANOVA también se lleva en otras áreas como con bastante especialización en la agronomía, ¿ya? En las ciencias ambientales se utilizan bastante análisis de la varianza. Entonces, luego vamos a ver una precaución con las variables dicotómicas. Entonces hay que tener cuidado con las variables dicotómicas. Ayer dijimos que la variable dicotómica es una variable binaria. Se llama binaria o dicotómica. La podemos representar con una D, por ejemplo. Así, a manera de pantallazo, habíamos mencionado el modelo lineal general que tenemos una variable y tenemos variables explicativas. En este caso tengo la variable y las variables explicativas son variables dicotómicas, ¿verdad? Ahora, ese es el modelo, vamos a ver qué más hay. Nosotros ya sabemos cómo encontrar estos coeficientes por el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo se escribe modelo econométrico? Los resultados, eso también Gujarati nos ha mostrado, ¿no? También yo les mostré la presentación, cómo hacer, hicimos el trabajo también. Luego de la ANOVA, vamos a ver, eso sigue siendo ANOVA. El ANOVA es el análisis de la varianza. Y la varianza te muestra cuán variables son dos variables, digamos, ¿no? Cuán distantes son, cuán dispersos son. Y el ANCOVA lo que hace es ver el análisis de la covarianza. ¿Alguien me puede decir ahí para qué sirve la covarianza? ¿Para qué serviría la covarianza? ¿Algún dato tal vez? A ver, la covarianza entre dos variables. Voy a escribir aquí. La relación que tiene dos variables o hacia Sí, dónde puede estar dirigido. está muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Higuera. Ya, gracias Daniela. Entonces, muy bien. La covarianza tiene mucha relación con lo que es el coeficiente de correlación, R. Entonces, el que tal vez más se acuerden es el coeficiente de correlación, R minúscula.
Y la covarianza entre dos variables, por ejemplo, la covarianza entre x y y, podemos decir que es a la covarianza de las dos variables sobre las desviaciones estándar de las variables. Las desviaciones estándar se pone así: S de x y S de y. Entonces, la covarianza te puede medir la asociación entre dos variables, positiva o negativa. Entonces, nosotros conocemos ya cuando hay una relación positiva, ¿no? ¿Cómo sería un gráfico con relación positiva? Cuando la correlación es positiva. ¿Cómo sería un gráfico? Creciente. Creciente, ¿no? Creciente. Sí. Entonces, la correlación va a ser algo así, por ahí. Son datos reales lo que usamos, entonces estos son puntos que están alrededor de la recta, no sé. Entonces, crecientes. Solo que la covariancia no tiene un grado entre qué valores. Entonces, cuando dividimos sobre las desviaciones estándar, indicamos entonces o calculamos entonces la coeficiente de correlación de Pearson. Y este coeficiente está entre menos 1 y 1. Entonces, puede ser menor o igual a 1, puede ser 0, no hay correlación, puede ser 1, correlación perfecta positiva, creciente como decían. Al otro lado sería negativa. Entonces nos estamos centrando en el análisis de la covarianza. Ahora en este capítulo es análisis de la covarianza. Aquí hay una covarianza positiva, ¿no? La pendiente de esto, ¿cómo es? ¿Cómo es su pendiente? ¿Positiva o negativa? Beta es la pendiente. Positiva. La Positiva, pendiente es licenciado, positiva, ¿no? Delta y sobre delta x o derivada de y respecto de derivada de x es positiva. Entonces, en el análisis de la covarianza podemos ver eso. Lo que vamos a ver es cómo se captura las pendientes en las regresiones. Tienes que tener dos variables cuantitativas. En el ANCOVA aparece eso. Dos variables cuantitativas. Por lo tanto, es como este gráfico. Esto es y esto es x, y capturo la pendiente beta. Justo lo puso beta la pendiente, ¿no? Y a las variables dicotómicas la puso d. El análisis de la varianza, el anterior, no existe x. Entonces, el análisis de la covarianza que estamos viendo ahora, así más o menos es, son varios tipos, ¿no? Entonces aquí más o menos puede haber tres modelos y tres modelos. Y se complica cuando, por ejemplo, si quito las dicotómicas, podría ser un modelo lineal simple, y en función de x. Estas son dicotómicas. ¿Qué tal si aumento yo más variables x? Entonces, un poco, cuando un estudiante está empezando, cuando una persona empieza a ver este modelo, si me introduzco más variables, entonces se complica. Vamos a ver nosotros con el ejemplo de Gujarati, ¿ya? Cómo se explica y todo lo demás. Bien, entonces, este gráfico que ustedes ven, más o menos así trabajamos. La variable y en función de la variable x. Ayer yo decía una variable cualitativa, una variable categórica, me decían género. Género tiene
dos categorías, varón, hombre y mujer, digamos. Entonces, lugar donde nació, digamos, oeste, noroeste y sur, o lugar donde trabajó. El libro de Gujarati son bases de datos de maestros. Entonces, trabajó en el oeste, noroeste y en el sur. En la encuesta se puede capturar ese dato. Esa es una variable cualitativa. Como tu categoría tiene tres categorías, podrías hacer tres regresiones. Entonces, eso es el análisis de la varianza. Puedes hacer tres regresiones en una sola ecuación y se puede graficar así. Esas tres ecuaciones son paralelas, ¿no? Son paralelas, eso quiere decir, lo único que varía es el intercepto, la ordenada al origen. 25.583, 25.741, 28.695. Pero el grado de inclinación de la recta es lo mismo, la pendiente es la misma. La pendiente es la misma. Por lo tanto, ese es un análisis, cuando las pendientes son iguales. Entonces lo que vamos a recordar cuando ya veamos el ejemplo práctico, aquí en análisis, en este capítulo 9, puedo hacer regresiones de este tipo cuando las pendientes son iguales. Este tema lo habíamos dejado a la prueba de show, pero aquí nuevamente aparece. Bueno, aquí puede ser tal vez viable, creo que no. Aquí vamos a mostrar el modelo que está aquí, el ahorro depende del ingreso, dice, ¿no? Ahí está una regresión de modelo lineal simple. El ahorro depende del ingreso. Este es un modelo ANOVA, cuando las dos rectas son paralelas. Los dos de abajo son modelos de regresión ANCOVA, porque cambia la covarianza, cambia la varianza, la covarianza, cambia la pendiente. La primera tiene pendiente más pronunciada, más alta, y esta tiene pendiente más pequeña. Entonces aquí, este es modelo ANCOVA. Aquí también las dos rectas ya no son paralelas. Cuando no son rectas ANCOVA, el análisis es de la covarianza. Bueno, ahí hay un ejemplo. Ahora en este tipo de modelos un poco la notación también varía. Esta notación que está aquí no había en los otros modelos. Vamos a ver, es probable que tomemos esta interpretación. Hay veces es bastante tediosa más que todo. Pero vamos a ver cómo lo hacemos en la práctica. Bien, Gujarati te da ejemplos, ¿no? Ejemplos. Vamos a ver qué más es lo que ve de variables dicotómicas. Tal vez esto lo veamos después. Uso de variables dicotómicas en análisis estacional. A ver, ¿quién entiende qué es estacional? ¿Quién entiende a qué se refiere con estacional? Este concepto tenemos que saber para uno de los últimos temas que vamos a ver, series de tiempo. Que es un tipo de variable que solo se puede dar en cierto tipo de ocasiones. Ya, muy bien. En un determinado tiempo. Martínez, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, esta variable estacional hay que conocerla, ya que está aquí. Las variables que son tomadas en el tiempo, por ejemplo, en el eje X tengo el tiempo y en el eje Y tengo la variable. Imagínense que es la inflación. La inflación cada diciembre aumenta y luego tiene su comportamiento. Diciembre aumenta. Entonces, cada diciembre tiene ese pico. Esa es una variable estacional. O la venta de helados en verano aumenta, digamos.
Ese es un comportamiento estacional. Y te está diciendo el modelo análisis con dicotómicas. Introducir dicotómicas aquí, aquí, en cada pico que haya, introducir las dicotómicas. Esa dicotómica se va a llamar dicotómica estacional porque está capturando esos picos. Las variables dicotómicas también se usan ahí. Eso es, bueno, en todo lo que va a explicar es eso. Esas son las variables. El uso de las dicotómicas. A ver, vamos a ver qué más tiene este capítulo. Ya. El otro capítulo que habíamos dejado, bueno, esto todavía vamos a hacer en la práctica, ¿no? De momento estamos viendo un pantallazo nada más. Regresión lineal por segmentos. Aquí tu gráfico puede ser así. Puedes tener una regresión entre dos variables y tu gráfico se comporta así. Y luego se comporta así. Lo primero que puedo observar es que hay un punto de quiebre aquí. Aquí hay un punto de quiebre. Y yo puedo decir, creo que los resultados no están saliendo correcto entre mi variable, entonces podría decir que aquí hay un quiebre, un cambio estructural lo llaman el libro. Podría coser una regresión aquí, solamente hasta aquí, y luego aquí otra regresión. Eso es regresión por segmentos. Se utiliza cuando vemos ese tipo de gráficos. Una economía, digamos, como la de, no sé, que era una economía tan débil como la que podemos ver y luego se ha expandido de repente bastante, ¿no? Esto tiene mucha, bueno, aquí también se puede aplicar cambio, cómo saber que hay un quiebre, cómo saber que en realidad es un cambio estructural, porque gráficamente puede serlo. También está la prueba de Show ahí para ver lo que habíamos dejado de lado, ¿no? Como les decía, la prueba de Show no es complicada, así que cualquier rato lo vamos a ver si es que necesitamos. Para saber si hay ese cambio, entonces se aplica esa prueba de Show. Pero la regresión por segmentos es regresar aquí y regresar ahí otra ecuación. Ya. Luego viene regresión con datos de panel. En este tipo, ahí vamos a ver, tampoco introduce más, ¿no? Ya. La técnica de la variable dicotómica, estamos en el capítulo 9, con análisis con variables binarias, se extiende a problemas de datos agrupados y en panel. Es decir, uno de los temas, por ejemplo, que no llevamos en esta materia es datos de panel. Como decía, otras carreras lo llevan, economía lo lleva en econometría 2, pero aquí lo que te está diciendo, si tú haces un modelo con variables dicotómicas, estás haciendo el modelo también, uno de los modelos de panel, un modelo básico de datos de panel. En otras palabras, cuando uno ve modelos de datos de panel, el primer tema que ve son variables dicotómicas para entender datos de panel. Entonces, como ustedes como vamos a llevar dicotómicas y no vamos a llevar datos de panel, si algún día nos topamos con esto, entonces fácilmente van a poder entenderlo porque ya han visto variables dicotómicas. Ya, a ver, algunos aspectos técnicos.
interpretaciones logarítmicas. Ya. Entonces vamos a ir a empezar el libro de todo lo que es variables dicotómicas. Voy a buscar mi presentación para que sea más resumida. A ver. Entonces lo que yo tengo aquí es un resumen de todo ese capítulo para que podamos digerir de manera más rápida. El primer tema es ANOVA y yo voy a utilizar los datos de Gujarati. En el Gujarati te dice utilice la tabla 9.1. Estos son los datos del Gujarati. Ya, por ejemplo, 60.822 dice, ¿no? Gujarati. Ahí está. Entonces, ustedes van a hacer el ejercicio con los datos de Gujarati. Creo que esta es la cuarta versión. Yo tengo la base de datos del libro, les he compartido. Pero yo voy a desarrollar el ejercicio con la base de datos antigua de Gujarati. Estos son los mismos datos. El libro que les he pasado creo que es cuarta versión. Esto es de la cuarta versión de Gujarati. Y esta es de la tercera edición. ¿Ya? Entonces la presentación está... Sí, no he escuchado. A ver si tiene alguna consulta. Adelante. Es la quinta versión, creo que nuestro libro. Ah, ya, quinta versión. Entonces la que tengo aquí, por ejemplo, es de una versión antigua. Pero la lógica es la misma. ¿Por qué? Vamos a ir a Gujarati. Por ejemplo, este gráfico, ¿no? Que está aquí, esto es de Gujarati. Beta 1 vale 49, dice. En la versión antigua es esta, 26 vale. Norte, oeste, sur son los mismos. Entonces cambian los resultados. ¿Ya? Eso nomás. Pero la presentación ya está acorde para que podamos digerir de manera más rápida. Entonces, les voy a compartir la base de datos. Yo tengo de las dos versiones. Así para que me puedan seguir los que gusten. Y al final igual lo tienen que hacer, ¿no? En este momento lo voy a compartir al Classroom. Voy a volver a compartir la pantalla. Lo que voy a hacer es abrir el IBIS. Ya tenemos esta pantalla. La base de datos les he compartido. Aquí está. Ustedes van a trabajar con esta tabla. En esta clase vamos a hacer con esta tabla. Ahora, lo que voy a hacer es copiar los datos. Fíjense aquí primero antes. Modelos de regresión habíamos hecho cuando la variable y es numérica, cuantitativa. La variable x también. Estas dos variables son cuantitativas. Pero no hemos hecho con variables. ¿Qué tipo de variables es esto? Por ejemplo, dice zona. Trabaja en el noreste, trabaja en el sur. Y los otros en el oeste. Cualitativa. Cualitativa. Y además tiene 3 categorías. Los modelos econométricos, por lo general, yo les decía, IM2 se parece a econometría. ¿Cuál es la desventaja de econometría? Es que sus datos, por lo general, tienen que ser números. Ese es uno de sus defectos. Si tienes así,
datos cualitativos las tienes que transformar en unos y ceros. Pero en estadística en general, por ejemplo, IM2, las variables pueden ser no siempre como estas. Hay otros modelos que se llevan, ¿no? Por ejemplo, en IM2 se llama análisis de correspondencias, escalamiento óptimo. Entonces, la desventaja es esto. Econometría es muy paramétrico, se llama. O sea, necesita datos y esos datos tienen que seguir una distribución normal. Eso es lo que yo veo en la desventaja en la realidad. Bien, voy a copiar los datos. Licenciado, una consulta. Sí, La tabla que nos compartió es la que de la última edición, no es la que Ya. está mostrando en la pantalla. aquí abajo dice tabla 9.1 y aquí al lado dice hoja 1. El de la hoja 1 estoy utilizando. Aquí, Ah, ya dice. ya. Entonces, el de la hoja 1. Yo selecciono Control Shift y las teclitas a la derecha y abajo. Así selecciono rápidamente. Sin mouse, ¿no ven? Control Shift, tecla derecha, tecla abajo. Voy a copiar, Control C. Esta forma de copiar, por si acaso, que estamos aprendiendo, Control C, Control V. Hasta ahora, por ejemplo, solamente lo he hecho en esta clase, para esta materia, cosa que sea más adecuada. Finalizar. Así siempre hemos capturado los datos. Creo que no nos ha dado ningún problema. De todas maneras, la forma que tiene eViews es archivo, importar. Ya, por si alguna vez alguien está fallando en importar. Bien, entonces vamos a hacer el modelo según el libro. Tenemos el siguiente modelo que realizar. Este es un modelo ANOVA. Esto está realizado en Stata, ¿ya? Yo lo voy a hacer en el livius. Necesitas el salario. La variable y es el salario. Y las variables dicotómicas son las zonas. Las variables dicotómicas son las zonas.